tardes, bienvenidos a Agenda Emol TV, como siempre para terminar la semana, esta vez una semana corta, pero como cada capítulo nos acompañan tres nuevos invitados, ellos son tres candidatos constituyentes, a los cuales vamos a conocer un poquito más en profundidad, saber qué es lo que los motiva y cuáles son las ideas fuerza que van a defender en caso de que sean elegidos. Se los presento de inmediato. Hoy nos acompaña Javiera Saldaña, ella es candidata de la Democracia Cristiana, va por la lista del Apruebo, y su candidatura es por el distrito 15. Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida. Javiera, no te escuchas, estás Ahora en sí. silencio. Ahí sí. Hola Patricia, un gusto estar en estos espacios, sobre todo ahora que ya vamos a postergar las elecciones, así que estos son los espacios que vamos a poder tener para informar a nuestra ciudadanía, la inmensa cantidad de candidatos que somos. Así que gracias por el espacio, espero que sea un gran debate. También nos acompaña Pablo Perelló, no sé cómo se dice, Pablo, corrígeme tú. Él es Perelló. candidato. Dígelo. ¿Perelló? Sí. Pablo Perelló, él es candidato independiente con cupo de Renovación Nacional y va por el distrito 21. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá participando el día jueves, que ya se nos termina esta semana corta y además con las campañas ya paradas, por así decirlo, para la mayoría de nosotros, a pesar de que el proyecto todavía falta que se apruebe en el Senado. Así es, vamos a hablar de eso de inmediato, pero antes vamos a presentar a nuestro último invitado. Él es Juan Eduardo Baeza, candidato independiente en la lista del Movimiento Social Constituyente y va por el distrito 11. Juan Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para nosotros los independientes, espacios como este resultan vitales para poder dar a conocer nuestras candidaturas. Así que muchas gracias. Así es, y hoy, para partir, y aprovechando que todavía estamos en medio de la incertidumbre de si se van a postergar o no las elecciones, a pesar de que todo indica que sí, dado el nivel de contagios que hay en el país, la situación sanitaria, les quiero preguntar cómo han visto esto, cómo ha afectado esto sus campañas, pensando que probablemente esto va a terminar siendo la segunda semana de mayo. Vamos en el mismo orden en que los presenté. Javiera, ¿cómo ha sido para ti esta discusión? Al principio igual parecía un poco quizás no necesario, porque, o sea, estamos viviendo una crisis sanitaria desde hace mucho, más de un año ya llevamos, y pareciera que entonces las elecciones no son un tema que pueda directamente afectar, sino que en realidad la preocupación que tenemos en esta crisis es principalmente nuestros derechos sociales que han estado olvidados por parte del gobierno. Pero sí, luego, al pasar los días de la discusión, claro que parece del todo coherente que si al final la ciudadanía está volviendo a fase 1, al menos en mi distrito está sucediendo eso ya casi con todas las comunas, parece del todo coherente entonces que no estemos nosotros los políticos haciendo campaña, tratando de prácticamente igual invadiendo el espacio de las personas que hoy se encuentran en cuarentena. Hoy nos encontramos entonces en cuarentena, así que parece del todo lógico no seguir llevando un proceso donde significa un contacto con las personas para poder estar ahí mismo donde suceden los problemas, donde se buscan las soluciones, estar ahí mismo compartiendo cuando estamos en una crisis tremenda, donde todos ya debemos, como te decía al principio, ya guardarnos, todos debemos estar en nuestro hogar, así que parece del todo coherente que se suspendan las elecciones. Como decía Pablo también, nosotros ya hemos estado deteniendo, de hecho toda esta semana nos hemos dedicado nada más a poner palomas. Eso ha sido lo que va a poder dejar un presente de las elecciones y para poder seguir teniendo estos espacios de discusión, pero con el debido cuidado. Es del todo coherente que se posterguen las elecciones y ya la legislación está avanzando, ya esta semana yo creo que ya vamos a terminar vamos a suspenderlas y que se reactive ojalá cuando la población hayamos tomado conciencia y hayamos tratado de combatir el virus entre todos y todas desde nuestro hogar, cuidándonos no solo a nosotros, sino que a toda nuestra familia y a toda nuestra nación. Pablo, ¿tú cómo lo ves? No, a ver, es un proyecto que ya está bastante avanzado, yo lo veo como una buena medida, obviamente que al comienzo uno como candidato le dicen 50 días más de campaña y uno dice inmediatamente, por favor no, pero hay cosas que son mucho más importantes que la situación de los candidatos, que es la situación sanitaria que está teniendo el país,
hay un proceso de vacunación que está avanzando, pero que todavía no se logra ver los efectos, va a pasar un tiempo para aquello, se proyecta que para mayo la situación va a estar mejor, y por lo tanto tiene lógica el cambio en ese sentido. Se ponen medidas más estrictas hoy día que se anuncian también en varios ámbitos sanitarios que van a ser importantes para poder disminuir los contagios, y yo lo veo también con mucha coherencia la decisión que se toma, lo veo de muy buena medida cómo se está tomando la decisión con una regulación clara del tema de la propaganda y del gasto electoral. Eso es algo fundamental, porque mover las elecciones es complejo porque afecta a nuestra democracia, obviamente, pero además si las movíamos, por así decirlo, al lote, como muchas veces hacen las cosas, iba a ser peor todavía porque algunos que tienen mayores financiamientos van a poder sacar una ventaja comparativa a sus candidaturas. Eso va a quedar muy bien regulado. A mí me gusta la idea de que los alcaldes no puedan retomar sus funciones. En esto hay que ser muy honesto, un alcalde que retoma sus funciones de aquí al 29 de abril, con el resto de los candidatos en sus casas encerrados, con un permiso solamente para poder moverse ellos, no tiene mucho sentido porque obviamente que le da una ventaja comparativa a él como autoridad. Pero yo creo que va a ser una buena medida, como muy bien decía Javiera, ya la mayoría paramos nuestras campañas, yo creo que eso es muy importante porque algunos candidatos todavía siguen haciendo campaña y volanteando y esto y lo otro. Oye, acá estamos tomando esta medida porque la situación sanitaria es crítica, nosotros somos los primeros que tenemos que resguardar la situación sanitaria con el ejemplo, y por lo tanto no es tiempo de estar esperando a que pase la ley para intentar hacer lo más campaña posible antes de que nos vayamos al congelamiento, sino que tomárselo esto en serio, resguardarse, seguir trabajando en lo que uno puede ayudar a las personas también. Hay un montón de beneficios sociales que hay que sacar adelante, y ahí yo creo que tenemos el mayor desafío de los candidatos de ver cómo podemos aportar en que esos beneficios lleguen realmente a las personas y no solamente se queden ahí. Juan Eduardo. A ver, yo veo en esto que hay que ser claro en que aquí hay una tremenda responsabilidad del gobierno. Esto que está sucediendo no es sorpresa, no apareció a la vuelta de la esquina. Esto el gobierno tiene los técnicos suficientes como para haberlo precisamente previsto. Entonces, estas medidas que se han anunciado hoy día, que son realmente extremas para poder atajar el tema de la movilidad, debieron haberse tomado hace mucho tiempo si uno tenía en miras que teníamos elecciones ahora en abril. Pero no sacamos nada con discutir respecto a la responsabilidad del gobierno. Eso ya está hecho, ya está comido, está servido, no hay vuelta que darle. Pero yo lo miro desde un punto de vista positivo y veo en esto una verdadera oportunidad. Una primera oportunidad que se permite, que ojalá pudiera ser así, es que se corrijan ciertos desequilibrios. Se corrija el desequilibrio que hay respecto de los independientes en la franja electoral, que se corrija el desequilibrio que hay respecto de los independientes en el financiamiento de las campañas, que podamos enfrentar el grado de desinformación que hay en la ciudadanía. Hoy el Ipsos y Espacio Público sacaron una encuesta esta semana en que dicen que aproximadamente, no aproximadamente, el 53% de los encuestados dice no conocer a su candidato y dice no saber por quién va a votar. Entonces aquí tenemos una oportunidad. Y finalmente creo que resulta muy importante que los medios de comunicación también corrijan. Hoy día nosotros durante todo este tiempo nos hemos enfrentado a que los programas y los paneles de este tipo que hay en todos los medios de comunicación han estado masivamente con candidatos de las listas de los partidos políticos, y resulta que no recogen dos datos de la causa que son muy importantes. Uno, que el 67% de los candidatos a la convención constituyente son independientes, en listas que no están en los partidos políticos. Entonces, lo lógico debiera ser que en todos los medios de comunicación en que se plantean este tipo de programas, la proporción de participantes fuera en función de la cantidad de candidatos inscritos. Que la proporción, por ejemplo, en la franja electoral, en la repartición del tiempo, respetara eso. Entonces, también resulta una oportunidad importante. Y finalmente, para mí, lo veo muy difícil de lograr, muy difícil de hacer, porque nadie lo ha planteado, por lo menos públicamente, pero yo creo que es una oportunidad para descontaminar la elección de los constituyentes. Yo, si pudiera presentar el proyecto, diría, separemos la elección, dejemos en un lado la elección de los constituyentes y en otro lado la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y además, creo que la fecha de mayo, nada nos asegura que lo que está pasando hoy día no esté pasando en mayo. Entonces, en ese sentido, yo trasladaría la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, la haría en noviembre junto con la parlamentaria y la presidencial, y 2 meses antes haría la elección de los constituyentes.
Claro, De esa manera, hay mucha incertidumbre respecto a si van a estar las condiciones sanitarias para mayo o no, pero lo que sí queda claro es que, al menos para abril, no estarían. Juan Eduardo, tú mencionabas un tema clave, que es que, según las encuestas, la población no conoce a los candidatos constituyentes, y justamente nosotros como EMOL hemos hecho este tremendo esfuerzo donde prácticamente todos los días distintos candidatos vienen y se presentan. Entonces, ahora quiero pedirle a cada uno de ustedes que se presente, que para conocerlos, saber cuál es su trayectoria y qué fue lo que los motivó a candidatearse para la convención. Javiera, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Patricia. Sí, de hecho, bueno, eso que comentaba Juan Eduardo también sucede en estos lados. Hay muy poca información y efectivamente este tiempo nos da una oportunidad para seguir dándonos a conocer en estos espacios principalmente donde nos podemos cuidar, si nos cuidamos entre todos y todas, para que ojalá en mayo ya puedan estar las condiciones. Bien, yo soy Javiera Saldaña Cádiz, tengo 22 años, estudio Derecho en 4º año en la Universidad de Valparaíso. Soy granerina, aunque he vivido en distintos lados del Distrito 15, que es la mitad de la región de O'Higgins. Pero ahora principalmente de Graneros, ahí está donde está mi domicilio. Hija de la educación pública desde siempre, del Colegio República Argentina de Rancagua y del Liceo Comercial Diego Portales, salí de contabilidad. Así que ahí, bueno, comento también cuando me presento la diversidad que existe en mi familia porque es un punto importante en la historia de mi vida, ya que la vocación social en mí nace desde hace mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, ser muy pequeña, con 9 años, con mi familia, discutiendo sobre el proyecto de aborto en Argentina. Entonces, como que la vocación social y política ha estado desde siempre y desde siempre he tratado de participar en todos los espacios que se me dan como voluntaria para poder ayudar de distintas maneras a la sociedad, ya que lo que me motiva a poder estar entre los vecinos y vecinas en comunidad, viviendo en comunidad y tratando de involucrarnos con los problemas de los demás y así poder entre todos resolverlos. Vivir efectivamente en comunidad, lo que a mí me mueve son la falta de oportunidad y las injusticias sociales, que es algo que en el espacio en donde yo me desenvuelvo sucede muchísimo. Soy parte del 40% más vulnerable, soy la primera de mi familia que pudo acceder a la educación pública gratuita, y dentro de mi familia, como comentaba, también existe mucha diversidad de donde también se enfocan diversos problemas. O sea, mi mamá es jubilada de 67 años, tiene que seguir trabajando, ya que todavía le queda acá una hija, pero igual sigue trabajando por toda la familia de mi hermana de 30 y tantos años, de mis hermanos de 40 y tantos años, que ellos vivieron la época de dictadura de nuestro país, de un fuerte gobierno totalitario, entonces O donde sea, se nació. siempre supiste, después de que ganó el apruebo, siempre supiste que ibas a ser candidata. Sí, para allá voy. Es que en realidad la oportunidad de ser candidata es una más y una gran oportunidad para poder de verdad entregar los cambios que necesitamos como sociedad para poder instalar una sociedad nueva que de verdad nos garantice esa vida digna que estamos exigiendo. Entonces, mi vocación social en verdad nace desde hace mucho en el entorno en donde me desenvuelvo, que hay faltas de oportunidades, hay injusticia y sobre todo en los derechos sociales más básicos como salud, pensión, educación. Entonces, desde ahí surge la motivación constante de trabajar por nuestros vecinos y vecinas, de trabajar en comunidad. Y ahora la oportunidad histórica de poder redactar entre nosotros y nosotras por primera vez las bases de nuestra institucionalidad, las bases de la forma en cómo hacemos sociedad, de la forma en cómo hacemos Estado. Creo que es importante entonces que participemos en esta instancia, quienes nos hemos visto afectados desde que nacimos por todos los problemas que decidieron otros y otras. En la toma de decisiones al final nos dejaron el vacío de nuestros derechos sociales y la constante necesidad de la presencia del Estado. Sí, Y hoy sin duda, entonces nos encontramos, sin duda un y hoy hito entonces, histórico y después de escuchar también a Pablo y a Juan Eduardo vamos a hablar de las propuestas de cada uno, así que ahí vamos a poder seguir profundizando. Pablo,
cuéntanos de ti, de tu trayectoria y de cómo llegaste a ser candidato constituyente. Bueno, primero soy Pablo Perilló, tengo 25 años, psicólogo de profesión, nunca he ejercido mucho mi ámbito educacional, pero dedicado casi siempre a la dirigencia estudiantil durante mi época universitaria. Tuve 5 años en la universidad donde participé activamente en política. Yo soy angelino, yo intento representar a un distrito que incluye la provincia de Biobío, Arauco y la comuna de Lota, un distrito bastante vasto y amplio con distintas diversidades de las comunidades y territoriales también, de la composición social y en muchos ámbitos. Tuve un paso por el Ministerio de Agricultura, donde pude aprender mucho también vinculado al tema que a mí siempre me ha movido, que son las regiones, las provincias, sobre todo más que el tema de la regionalización, son las provincias que hoy día están muy abandonadas, las distintas zonas a las cuales intento representar. Y luego me dediqué a trabajar en temas de contenidos constitucionales en una fundación, en referencia al tema del plebiscito, y esta discusión constitucional que se iba a abrir fuera cual fuera el resultado y que le íbamos a tener en nuestro país. Luego de eso me dediqué a generar un trabajo territorial en mi distrito, conversé con muchas juntas de vecinos, tomas, levantando información, preocupaciones, hacer una formación activa entre nosotros también sobre el proceso constituyente, lo que implicaba, lo que se podía discutir, cuáles eran los cambios que se podían hacer. Y en base a eso fuimos construyendo este proyecto que se basa básicamente en dar respuesta a los miedos que están tan presentes en la sociedad chilena actual, que son una realidad y que no hay que tenerle miedo a decirlo. O sea, va desde el miedo de estar esperando por años una atención de salud y que el sistema público no es capaz de darla porque la lista de espera hace 5 gobiernos que están prometiendo que se terminan en el sistema público y eso no ocurre. Entonces, ¿cómo combatimos ese miedo? Está el miedo en la provincia de Arauco, a la cual intento representar, muy presente al terrorismo, a los constantes ataques que ocurren. Yo el jueves pasado me reuní con una víctima de un ataque terrorista que no murió ni perdió un ojo como el camarógrafo de TVN porque su vehículo está blindado debido a que él es candidato a concejal en Tirúa y transita por esas zonas constantemente y es atacado constantemente. Entonces, ese miedo presente en miles de familias que te llaman amargadas en la noche, que no hay ninguna protección policial, es otra de mis motivaciones. Y también el miedo que representan las familias de la comuna de Quilleco, una comuna de 9.000 y tantos habitantes en la provincia del Biobío, que hace 30 años que no tienen una vivienda social construida desde el Estado. Entonces tenemos una problemática de tomas y de básicamente el abandono completo de las autoridades porque no tienen una solución habitacional. Y esa es la lógica desde la cual yo parto de que esta constitución tiene que construirse para poder permitirnos caminar a solucionar esos problemas, porque yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo que la constitución no soluciona mágicamente todos los problemas, pero es el camino hacia el cual, hacia el cual transitamos. Y eso es lo fundamental que tenemos que resolver acá. Va a ser un camino donde solamente el Estado va a poder dar las soluciones, que a mi parecer sería raro, porque no se dan las soluciones como vemos en Quilleco, en Tirúa, e incluso en el sistema de salud público, o bien vamos a pasar a un Estado que sea capaz de colaborar activamente con los privados, como se ha hecho en pandemia, que más allá de las críticas y que puedan haber al respecto, un sistema integrado de salud que comparte el privado con lo público y se complementan activamente desde la diversidad de cada uno, ha permitido que a ningún chileno le falte una cama crítica ni un ventilador. Y ese es el sistema, desde la idea de la solidaridad, de esta complementación constante, a la cual yo me la quiero jugar, que se permee en la Constitución y que pueda permitir consagrar los deberes del Estado, las condiciones mínimas, la libertad de las personas y un sinfín de ámbitos que están abiertos a la discusión en este proceso constituyente. Juan Eduardo, en tu caso, tu trayectoria y lo que te motivó a ser candidato por el Distrito 11. Yo te voy a dar vuelta la pregunta. Yo no estoy aquí ni por mi apellido, ni por el color de mi piel, ni de mis ojos, ni mi pelo, ni por mi cuna, ni por el colegio en que estudié, ni por haber estudiado en una determinada universidad. Yo estoy aquí y lo que valida mi candidatura, a diferencia de lo que sucede con los candidatos de las listas de los partidos políticos, en el caso nuestro, lo que valida nuestra candidatura es que hay un conjunto de organizaciones territoriales de base que dan vida a este movimiento social constituyente y este movimiento hace una reflexión respecto de los problemas que hay en el país, hace una reflexión respecto de cuáles serían las propuestas para dar solución a los problemas más urgentes y finalmente, después de todo este proceso de deliberación, toma la decisión de nombrar o elegir o proponer a 7 personas como candidatos a la convención constituyente. A mí lo que me valida como candidato, volviendo al principio, no es mi origen, es que hubo un proceso de deliberación y fruto de ese proceso de deliberación se propusieron candidatos, que en el caso de nuestra lista es una lista bastante diversa. Tenemos a una mujer muy valiosa que es presidenta nacional de los recicladores de base, otra mujer que tiene un gran trabajo en el tema de la inclusión por la discapacidad, una mujer feminista. Tenemos a un profesor que es la inspiración, el Edín Parayés, que es la inspiración del personaje de Machuca en la película de Andrés Wood.
Entonces, eso es lo que hace que mi candidatura esté aquí hoy día presente. Ciertamente, yo tengo un capital cultural que viene de mi familia, pero eso no es lo determinante. En mi familia, la preocupación por lo público y centrado en la persona humana, en el ser humano, ha estado permanentemente. Mi abuelo, entre otras tantas cosas, formó los policlínicos periféricos, lo que hoy día se llamarían los CEFAM, lo que hoy día se llaman los CEFAM. Otro hermano de mi papá, sacerdote, muy comprometido con el tema de los derechos humanos y la defensa de los trabajadores. Otro formador de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Otro director médico del Hospital Barros Luco. Mi padre, muy comprometido con la Liga Protectora de Estudiantes, siempre con una preocupación por lo público, pero centrado en cómo logramos que la persona se desarrolle. Pero eso que estoy contando ahora forma parte de mi capital, que me permite a mí poder aportar determinadas características personales, pero esas características personales no son determinantes. Y hago una gran diferencia porque es el movimiento el que después de un proceso de deliberación es el que nombra a los candidatos. Y ese paradigma de la deliberación de la ciudadanía, de la deliberación del pueblo, es el que tenemos que instalar. En los partidos políticos y en las listas de partidos políticos, los candidatos son nombrados por secretaría. En el caso nuestro, no hay secretaría. Aquí hay un proceso de deliberación y eso es lo que nos instala como candidato a mí y a todos los candidatos independientes de los movimientos sociales. Ahora que los conocimos un poco más, quiero entrar más de lleno ya en el contenido, en lo que son sus propuestas, en los que van a ser, por así decir, las banderas de lucha que ustedes como candidato van a defender en caso de que sean elegidos. Javiera, ¿cuáles son los puntos clave para ti que tienen que estar en la eventual nueva constitución? De hecho, eso es justamente lo más importante. O sea, para el proceso constituyente son las ideas lo que en esta elección va a determinar qué es lo que al final le estamos proponiendo a las personas. Y esa es la discusión que yo que hemos estado desenvolviendo en este proceso, ya que hay muchas candidaturas que yo creo que en realidad todos y todas las que estamos acá tenemos una vocación que entregar y tenemos ideas que entregar, pero ahora es importante también ser responsable y, como comentaba Pablo, hacer un trabajo que de verdad es lo que se puede cambiar en la Constitución. Yo, a diferencia, creo que podemos cambiar muchísimo y podemos cambiar algo desde la estructura. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos más en crisis? Salud, educación, pensiones, medio ambiente y la forma en que hacemos democracia. Y sobre todo también lo que ya comentábamos de los derechos sociales. Pero ahora, esos grandes conflictos, esos grandes sistemas que tenemos en crisis son los que yo, y desde el equipo, desde el trabajo plural y desde el trabajo con muchas personas que comparten esta necesidad de un cambio social, ya que vivimos los problemas día a día y los conocemos ahora, necesitamos las soluciones. Lo que proponemos entonces es un cambio estructural, por ejemplo, en el sistema de salud, instalando un seguro por medio del derecho a la salud, un seguro único, universal, eficiente, equitativo y sustentable. Eso cambiaría entonces el paradigma completo del sistema de salud que tenemos hoy, en donde tenemos la gran discriminación entre FONASA e ISAPRE, donde los que más tienen, más recursos tienen y menos enfermedades tienen, se encuentran en un sistema aislado, y en FONASA, donde quienes menos tenemos y más necesidades de salud tenemos, nos encontramos en un sistema que lógicamente va a estar colapsado. Entonces, desde acá cambiar este paradigma, esta tremenda discriminación que existe en este sistema, y hacerlo por medio de un seguro único. Desde ahí ya podemos mejorar el sistema público de una manera sustentable, pero ahora también es necesario la priorización de la atención primaria y secundaria, lo que sería en cuanto a la prevención, que eso es también algo que hemos tenido olvidado en nuestro sistema, no solamente la discriminación arbitraria gigante que existe, sino también hacia dónde se enfoca la salud. Entonces, la atención primaria y secundaria también es uno de los temas que tenemos que darle priorización, además de la modernización del sistema de salud. Por otro lado, el sistema de pensiones es algo que también tenemos tremendamente en crisis, o sea, no solamente por la pobreza que se genera al solamente jubilar, sino que también lo olvidado que está esa parte de la población que es
que es una gran parte, y es una parte muy importante el adulto mayor. ¿Y cómo abordarías Entonces, ese tema específico respecto a las pensiones? ¿Cómo lo abordarías? Pensiones, necesitamos hacerle un cambio estructural gigantesco. De partida, eliminando el sistema de AFP actual, eliminando a los privados, estos multimillonarios que vienen a hacerse más millonarios a costa de las cotizaciones, a costa de la pensión de nuestros jubilados, e instalar un sistema mixto de cooperativas. Un sistema primero tripartito, donde entonces la cotización no solamente el aporte hacia las pensiones sea individual del trabajador o trabajadora, sino que también un igual porcentaje del Estado y un igual porcentaje del empleador. Partimos con eso del sistema tripartito, pero ahora también se hace importante instalar un sistema que distribuya de otra manera, que administre de otra manera los fondos y no con este privado. Entonces, desde ahí que instalamos la idea, la propuesta de un sistema de cooperativas, donde entonces el fondo de los trabajadores y trabajadoras sean administrados por medio de las decisiones de ellos mismos, cómo funciona una cooperativa, y entonces a la vez también se hacen dueños de sus propios recursos. Habías nombrado también medio ambiente. Ahí, ¿cómo lo abordarías tú? Para terminar de hablar de sistema mixto, igual tenemos que hablar de la solidaridad intergeneracional que se debe también ingresar por medio del aporte que haría el Estado y el empleador para entonces no solamente mejorar las pensiones de un futuro, sino que urge mejorar las pensiones del hoy. En medio ambiente también se hace importantísimo, y algo que yo creo que igual estamos gran parte de los candidatos de acuerdo, el derecho del agua. Pero ahora hablar del derecho humano del consumo al agua, para que realmente este bien vital, este bien de necesidad, y que ahora en esta pandemia que constantemente, repito, ha sido evidencia de un cambio estructural que necesitamos en el Estado, este bien vital entonces tenemos que cambiarlo dirigiéndolo a que sea un derecho humano, y principalmente para quienes la necesitamos, para quienes la consumimos. Y luego para la pequeña agricultura familiar, que es también un tema que en nuestro país debe ser prioridad en conjunto, por ejemplo, con la chilenización de las concesiones mineras. Pablo, en tu caso, ¿cuáles van a ser tus banderas de lucha, tus propuestas? Mira, Patricia, la voy respondiendo en base a lo que acaba de decir Javiera, porque es muy importante tener estas discusiones para ver justamente lo que se puede y lo que no se puede hacer por medio de una constitución. Respecto al Seguro Universal de Salud, el gobierno el 7 de enero del 2020, con 16 urgencias, creo la fecha, presentó un plan único de salud. Eso se puede hacer actualmente con la Constitución. En temas de pensiones, reformas como incluso, que yo no estoy de acuerdo, pero la eliminación de la AFP o la inclusión de una AFP estatal se pueden hacer hoy en día. Entonces, la madre de la discusión acá en el tema de la Constitución es cómo logramos asegurar los derechos sociales. Yo creo que se deben hacer de una manera donde el Estado tenga el deber de trabajar en conjunto a los privados. A diferencia de Javiera, que cree que, por ejemplo, en tema de pensiones los privados no tienen nada que decir, yo creo que sí pueden participar colaborando en conjunto al Estado, a cooperativas, a distintas organizaciones sin fines de lucro, para lograr un sistema integral y que permita diversidad. Y de eso se trata la definición de todos los derechos sociales, porque cuando algunos nos dicen que en materia de salud el Estado es el único que tiene que prestar los servicios de salud por medio de un plan único que solamente considera las instituciones estatales, a mí me parece un error grotesco. A mí me parece mucho más de sentido que un Estado que no ha sido capaz de dar una buena atención de salud, que no ha sido capaz de solucionar la materia de lista de espera, empiece a colaborar con los privados, con las fundaciones que, por ejemplo, en materia de cáncer y discapacidad hoy día hacen un trabajo gigantesco y inigualable el que podría hacer el Estado, empiezan a colaborar activamente como lo han hecho hoy en día en pandemia. Lo mismo podría ocurrir en materia de pensiones, lo mismo podría ocurrir en materia de vivienda, para que nunca más una familia en Quilleco tenga que esperar 26 años. Yo creo que decir que el Estado es la solución a ese problema cuando el Estado lleva 26 años sin poder hacerlo, no me hace mucho sentido. Y la discusión entonces de la Constitución está ahí. ¿Pueden o no pueden el Estado y los privados trabajar colaborativamente junto a las organizaciones de la sociedad civil? Algunos creen que no, y por eso plantean que en la AFP hay que eliminar de completo el rol de los privados. A mí me parece que eso es un tremendo error, porque lo único que permite es crear una lógica de un Estado totalizante, que hemos visto que no funciona, que no da mejores soluciones, y de hecho yo creo que es un imaginario que tienen algunos por una desconexión incluso con la realidad territorial. Cuando yo voy a conversar con esas familias de Quilleco, me encantaría que me acompañaran y les dijeran que el Estado tiene que dar todas las soluciones en materia de vivienda, porque yo creo que de verdad saldrían corriendo de ahí.
Y lo mismo pasa en otros ámbitos, como puede ser en materia de pensiones, como puede ser en materia de salud. Que alguien se pare en una fila de un consultorio afuera y le diga que tranquilos, que el Estado tiene que tener más poder para darle solución a estos problemas, van a decir que por ningún motivo. Entonces ahí me hace mucho más sentido que, por ejemplo, consagremos el deber del Estado de trabajar en conjunto a los privados y las organizaciones de la sociedad civil para prestar una atención oportuna e integral de salud. ¿Qué permitiría esto? Al consagrar que tiene que ser una atención oportuna, los legisladores tendrían que definir un tiempo máximo de lista de espera y en caso de que el Estado no pueda cumplirlo para el sistema público, tengan que ser derivados al sistema privado y las personas puedan ser atendidas al tiempo correspondiente. Y lo mismo en materia, cuando me refiero a integral, por ejemplo, en materia de discapacidad o incluso de salud mental, que es un tema que tengo muy de cercanía por mi carrera, el Estado hoy día no da un buen servicio de salud y por lo tanto puede colaborar con las instituciones más específicas. Pero algo que a mí, y que lo quiero plantear acá también en el debate porque tiene que ser un tema de discusión y muchas veces pasa tapado, incluso no es noticia, es el tema del derecho a vivir sin miedo de las familias. Hoy día tenemos una situación de terrorismo en la zona sur de Arauco que en verdad es brutal. O sea, ya vimos cómo, y se hizo noticia porque fue un camarógrafo de TVN y un equipo de prensa de TVN el que fue atacado, pero esto ocurre día a día. Y a mí me ha pasado como candidato que yo no puedo cruzar la ruta Tirúa por el peligro inminente de que nos ataquen a balazos un grupo de terroristas. Y esa es una situación que hoy día está tapada y yo creo que en la Constitución hay que abordarlo porque hay que consagrar un derecho a la familia chilena a vivir sin miedo, sin terrorismo, sin narcotráfico, sin robos y lo mismo que les permita el libre tránsito y la seguridad ciudadana. Y eso es algo fundamental si queremos discutir el rol del Estado, porque el primer rol del Estado por el cual nos organizamos es justamente brindarle la seguridad mínima a todos sus habitantes para poder desempeñarse en su vida, poder desarrollarse en su vida. Y hoy en día hay niños, hay familias en Tirúa que simplemente no pueden salir de sus casas porque les puede llegar una bala en la cabeza. Y esa es una situación que si en la Constitución no se aborda, a mí me parece que todo el proceso no tiene ningún sentido. Juan Eduardo, en tu caso, tus propuestas para la nueva Constitución. A ver, antes de entrar en las propuestas, solo quiero agregar a la lista de los miedos de Pablo el miedo a la corrupción en los militares, el miedo a la corrupción en carabineros, el miedo a los conflictos de interés del presidente de la República, el miedo de que nuevamente hayan personas condenadas a clases de ética y no a la cárcel como corresponde. Entonces, creo que si vamos a hablar de los miedos, hay muchos miedos, no solo en la Araucanía. Tenemos miedos también acá en Santiago. Ya Arauco, región del Biobío. Bueno, perdón, Arauco. Tenemos también los miedos de ser agredidos por las fuerzas policiales. Tenemos una larga lista de accidentes oculares y de personas que perdieron la vista. Entonces, hay muchos miedos. Pero para mí no es ese, y para nosotros como movimiento social constituyente, sí, reconociendo que ese es un tema importante, sobre todo las violaciones a los derechos humanos que se han producido desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, creo que hay que mirar hacia adelante. Y lo primero que hay que decir es que esta discusión o esta conversación sobre qué hacer que plantea Javiera o que plantea Pablo, es una discusión académica, es una discusión a nivel intelectual, es como se han conversado, analizado los temas en los últimos 200 años. Una élite que tiene el poder político, que tiene el poder económico, resuelve cómo se tienen que hacer las cosas. Y ahí es lo que nosotros proponemos como el primer gran cambio. El primer gran cambio, la primera gran transformación, y aquí yo creo que es importante también cambiar el lenguaje. Nosotros no le vamos a hacer cambios a la Constitución, nosotros vamos a reemplazar la Constitución, la nueva Constitución. No vamos a hacerle pequeños podas, vamos a reemplazar la Constitución. Ese es el objetivo de la Asamblea Constituyente. Ahora, para eso, lo primero que tenemos que lograr es abrir los canales de participación. Tenemos que de una vez por todas permitir que el pueblo, que la ciudadanía se exprese, que la ciudadanía participe. En la Convención Constituyente, por ejemplo, estableciendo a través del reglamento que los convencionales tengamos que volver a los territorios a dialogar con la gente y que esos diálogos sean diálogos vinculantes, o estableciendo a través del reglamento, por ejemplo, que la ciudadanía, el pueblo, pueda proponer, tener en sus manos iniciativas constitucionales que puedan presentarle a la Asamblea Constituyente. Nosotros tenemos que abrir la participación, tenemos que abrir la escucha, tenemos que cambiar este paradigma patriarcal en que las cosas se resuelven de arriba hacia abajo. Hoy día tenemos que permitir la deliberación, tenemos que permitir que el ejercicio de la soberanía, para ponerlo en términos constitucionales, no esté radicado en la nación, sino que esté radicado en el pueblo. El pueblo es el que camina por la calle. La nación es un concepto.
pero no camina por la calle. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente se sienta parte de esto, se sienta escuchada. Tenemos que ser capaces de construir voluntades colectivas. Eso involucra diálogo, involucra tolerancia, involucra perseverancia, involucra capacidad de escuchar. Pero es lo primero que tenemos que hacer, porque si no nos escuchamos, si no abrimos los canales de participación, no vamos a poder construir algo que realmente tenga la legitimidad de representar a las mayorías. Y eso nos va a llevar a tener 18 de octubre, desde mi mirada, cíclico, porque los chiquillos el día 18 de octubre, cuando saltan los torniquetes, no solo saltan los torniquetes, sino que además de alguna forma están diciendo, oye, ya que no me estás escuchando, ya que no me estás permitiendo participar en la toma de las decisiones, me salto el torniquete. Entonces, tenemos que abrir los caminos de participación. Primero en la Asamblea Constituyente, y esto no significa transformarse en un Chilezuela, sino que significa abrir las mentes, abrir los oídos, abrir los ojos, para que la ciudadanía se sienta parte. Y después en nuestra Constitución tenemos que incorporar mecanismos de participación, como la iniciativa popular de ley, como el referéndum revocatorio, como el plebiscito para resolver sobre determinadas materias, como modificaciones a la composición de los consejos regionales y de los consejos comunales, cómo cambiar el sistema político que tenemos hoy día no resuelve las diferencias. Tenemos que tener un sistema político que tenga la capacidad de procesar las diferencias, y desde el punto de vista nuestro, eso es a través de un sistema en que quien sea jefe de gobierno necesariamente tenga que tener las mayorías en el Parlamento. De otra manera no puede ser jefe de gobierno. Y eso significa también separar la función de jefe de gobierno de la función de jefe de Estado. Porque en la medida en que el jefe de gobierno se debe a las mayorías, tenemos la participación. Pero también un pequeño detalle. Hoy día, cuando hay diferencias respecto entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de una determinada ley, se va a la comisión mixta, que está integrado por un número par de senadores y diputados. Pero al final eso se resuelve entre 4 paredes, entre 6, 12, 10 personas. Eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que hacer de nuestra democracia un sistema tremendamente participativo y tremendamente transparente. Es lo primero que tenemos que hacer. De otra manera, vamos a estar permanentemente en este perseguirse la cola y en que cada cierto tiempo vamos a volver a tener un 18 de octubre. Uno los escucha y claro, son muchos los temas que salen y que cada uno va a defender también, incluso posturas distintas entre ustedes tres, y pensando que la convención van a ser 155 personas que van a tratar de redactar esta nueva constitución. ¿Dónde ven ustedes que se van a dar los principales nudos? Por ejemplo, solo en esta conversación ya hablábamos de salud, educación, medio ambiente, el trabajo público-privado también, el sistema político. Javiera, ¿tú dónde crees que va a estar o dónde van a estar los puntos más difíciles de llegar a un acuerdo? Yo creo que los puntos difíciles van a estar en cuanto a las habilidades de los futuros constituyentes de los futuros constituyentes. Porque, o sea, mientras tengamos la posición de poder sentarnos a discutir, sentarnos a negociar y sentarnos a también plantear diversidad de teorías para poder formular un nuevo Estado, porque como estamos viendo ya acá, entre los tres tenemos muchas diferencias. Y yo, por ejemplo, al igual que Juan Eduardo, mientras él estaba mencionando de un jefe de gobierno y un jefe de Estado, bueno, lo que yo también estaba comentando de que un cambio estructural que necesitamos es en el sistema que hacemos democracia, es en el sistema de gobierno. Entonces desde ahí surge la necesidad de también cambiar la fórmula del Estado en cuanto a tener un sistema de gobierno de parlamentarismo dual, porque al menos a nuestro parecer y al parecer de muchos de los vecinos y vecinas de este distrito, y podría atreverme también de la nación, la figura del presidente ya está un tanto obsoleta. Entonces tenemos que cambiar esta forma en que hacemos democracia desde una sola persona que tiene que decidir en una sola cabeza, como un tipo de príncipe, decidir todo lo que nos importa a la nación. Creo que ya es anticuado y tenemos que
trasladarnos a un sistema de gobierno en donde de verdad los debates sean en donde surjan las decisiones políticas. Y desde ahí, por ejemplo, entonces también se va a dar esto en la convención. Es necesario que quienes vayamos a participar de ella nos podamos sentar a discutir y con toda nuestra diversidad de opiniones podamos redactar en lo que convergemos. Y la sociedad nueva que necesitamos está exigiendo también una vida digna, porque durante toda su vida ha presenciado que no está el Estado y que sus derechos sociales se los ha tenido que velar por sí solo. Hoy nuestra salud depende de la cantidad de plata que tengamos en nuestro bolsillo y entonces uno se pregunta en determinado momento ¿para qué está el Estado? Yo a diferencia, por ejemplo, de Pablo, creo que lo privado tiene que ser un complemento, como por ejemplo en salud con seguros complementarios. Pero si el Estado está hoy, que sirva para defender nuestros derechos sociales y desde ahí yo creo que también es una de las perspectivas que vamos a tener una dificultad en la convención para plantear las diversas teorías y cuál es el rol fundamental que debe tener el Estado, que yo creo que igual también como Juan Eduardo, varios de las voces que vamos a tener que representar ahí tenemos la convicción, tenemos la convicción de que el Estado hoy tiene que hacerse presente sobre todo en nuestros derechos. Ya, entonces ves ahí los principales nudos que ves en la eventual negociación que se va a dar al final en la convención están en sistema político, rol del Estado, si pudiéramos elegir dos, por lo que mencionabas. Pablo, en tu caso, ¿dónde crees que va a estar la mayor dificultad para compatibilizar posturas? O sea, lo primero que veo es que, claro, si no tenemos un piso mínimo que las personas puedan vivir con su vida protegida, como en la zona de Tirúa, y personajes como Juan Eduardo creen que diciendo al aire ciertos casos que se están investigando y que obviamente son condenables y que hay que investigarlo en profundidad, justifica a los grupos terroristas, hay un punto de acuerdo que yo nunca voy a hacer y que yo algo que no tengo miedo de decirlo. O sea, en materia de terrorismo, Pablo, violencia que sufren las yo personas, yo no lo pienso ceder por ningún motivo. Juan Eduardo, estoy hablando yo te escuché atentamente también. Vamos a escuchar lo que cada uno dice y en su tiempo cuando puedan intervenir, pueden responder a otro. Pero como siempre se ha comentado, la idea de este programa es que cada uno dé a conocer sus posturas. Justamente. Entonces hay ciertos mínimos que van a ser fundamentales. El mínimo, por ejemplo, que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, de que se proteja la familia, la vida de los chilenos, que se proteja la seguridad pública. Y yo veo que son nudos que hoy en día, en ciertos sectores que representa la Javiera y Juan Eduardo, son conflictivos. O sea, yo me ha tocado escuchar candidatos de la democracia cristiana en mi distrito que no creen que la familia tiene que protegerse como el núcleo fundamental de la sociedad, cosa que a mí me parece una desconexión completa con la sociedad actual, que justamente eso permite y termina permeando en que las familias reciban ayuda como conjunto familiar y no solamente como individuos que terminan construyendo una sociedad únicamente individualista. En ese sentido, creo que uno de los nuevos principales, al igual como decía Javiera, creo que está en materia de derechos sociales. Yo creo que los privados y la sociedad civil juegan un rol en conjunto al Estado. Javiera cree que no, cree que el Estado es el único que puede prestar esos derechos sociales. Y a mí eso me parece un error gigantesco, porque aquí no se trata de los privados como complemento. Por favor, vamos a escuchar las posturas de cada uno. Yo escuché con mucha atención. Sí, pero es que me traduciste mal. No se pongan nerviosos, yo lo escuché con mucha atención. El Estado hoy día está presente y donde está presente está fallando. Y eso es lo que le pasa a la familia de Quilleco, eso es lo que le pasa a la familia de Tirúa, que no pueden proteger su seguridad mínima para transitar por un camino, algo tan básico como eso. Y eso le pasa también a los miles de chilenos que están en lista de espera, que se están viendo hechos acrecentadas hoy en día por la pandemia y que vamos a tener que dar una solución muy rápida. Y otra diferencia fundamental también, que hace un nudo muy complejo a resolver, es que hay algunos que creen que la Constitución es una hoja donde se escriben políticas públicas. Y la Constitución es el marco, es lo que nos dice si es que las políticas públicas se pueden escribir incluyendo a los privados o no, si es que le dan prioridad únicamente al Estado o no, pero no se escribe el plan de salud universal en la Constitución porque es una materia de discusión de ley, donde lo que vamos a dejar en la Constitución es si es que los privados van a trabajar en conjunto con el Estado, cosa en lo cual yo creo que es completamente correcto porque permitiría que todas las personas puedan acceder a una salud oportuna e integral. Y esa es la mayor traba que vamos a tener, que hay grupos que creen que en el Estado está la única solución y todas las soluciones, y otros que creemos que la sociedad es mucho más diversa, que todas las instituciones tienen que jugar un rol y que todos tenemos que colaborar activamente para lograr mínimos de dignidad humana para las personas en nuestra sociedad. Y esa es la clave del asunto acá. Y ojo que también, y quiero hacer mención a un tema muy específico, vamos a escribir una nueva constitución, pero no hay que borrar todo con el codo.
Y por ejemplo, Juan Eduardo, yo no borraría el derecho a la protección al medio ambiente que está actualmente en la Constitución, porque yo creo que estamos de acuerdo que el derecho a la protección al medio ambiente tiene que estar a nivel constitucional, y hoy en día lo está, y eso hay que resguardarlo, y el problema justamente que tenemos es que no se han hecho una serie de leyes para resguardar esos derechos constitucionales, que esa otra materia que podríamos hablar, como por ejemplo los recursos ciudadanos ante el Tribunal Constitucional cuando los derechos no se estén resguardando y que obliguen al Congreso a hacer las leyes correspondientes. Eso es algo que yo al menos no he escuchado en la discusión. Juan Eduardo, en tu caso, ¿dónde crees que se van a dar las principales discusiones? Y pensando también en que ya entre 3 personas son muchas las diferencias, imaginémonos en 355. A ver, lo primero, quiero precisarle a Pablo, por si no lo entendió bien y si estaba escuchando atentamente, yo en ningún momento justifiqué el terrorismo. Yo solo amplié el catálogo de miedos que podemos tener. O sea, están los miedos que él experimenta en su región, pero también hay otros miedos. El miedo, como lo insisto, a la corrupción militar, a la corrupción en Carabineros, a los conflictos de intereses del presidente de la República, a que determinadas personas, gracias a su posición económica o social, no vayan a la cárcel, sino que vayan a clases de ética. El miedo terrible que tienen la ciudadanía desde el 19 de octubre del 2019 en adelante, producto de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en que han incurrido las fuerzas policiales. Eso también forma parte del catálogo de los miedos, pero yo no estoy aquí para discutir de los miedos, sin perjuicio de que hay que denunciar claramente lo que está sucediendo. Ahora, lo otro que yo creo que también es importante, y aquí es el nudo, primer nudo que tenemos nosotros, se llama Reglamento de la Convención Constituyente. ¿Cómo vamos a funcionar como Convención Constituyente? Y aquí yo les preguntaría a mis compañeros de conversación, ¿están dispuestos a instalar en el reglamento de la Convención Constituyente elementos de transparencia como el que tengamos un sistema digital en que esté todo lo que se haga dentro de la Convención reflejado, en que las sesiones tanto de la Convención como de las comisiones sean públicas, el que podamos tener reuniones de la Convención Constituyente no solo en Santiago, sino que en las distintas regiones, que por lo menos una vez durante todo el periodo se celebren reuniones de la Convención Constituyente en cada una de las regiones. ¿Estamos dispuestos, o ustedes están dispuestos a que los convencionales volvamos a nuestros territorios, dialoguemos con la ciudadanía y recojamos el resultado de esos diálogos, pero no como una simple escucha, sino que como algo vinculante de nuestro trabajo en la Convención Constituyente? Ese es el primer nudo que tenemos que resolver. ¿Cómo va a funcionar la Convención Constituyente? Y lamentablemente es un gran nudo que nos puede tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos amarraron en la cocina de los partidos políticos, nos amarraron al problema de los tercios. Entonces el reglamento también tiene que ser aprobado por 2/3, que es una supermayoría. Y resulta que podemos estar enganchados durante 8 meses en la discusión del reglamento y tener 4 solamente para resolver lo del tema de la Constitución. Entonces, ese es un gran nudo que hay que enfrentar. Y vuelvo a decir algo respecto a lo que dijo Pablo. Nosotros no estamos planteando que la regulación de determinadas garantías constitucionales se dejen de regular. Lo que nosotros estamos diciendo que esta Constitución espúrea tiene que ser reemplazada por una Constitución que sea legítimamente construida con participación real y efectiva de la ciudadanía, no encerrado entre 4 paredes y por 4 o 5 personas. Bueno, sin duda van a ser muchísimos los nudos que se van a dar en la convención, sobre todo pensando en la diferencia de opiniones y en la amplitud de candidatos que tenemos hoy día. Recordemos que son casi 1.400. Javiera, Pablo, Juan Eduardo, muchísimas gracias por haber participado de esta instancia y habernos permitido conocerlos un poco más. Recordemos que Javiera es candidata de C, va por el distrito 15, Pablo es candidato independiente con cupo de Renovación Nacional y va por el distrito 21, y Juan Eduardo es candidato independiente y va por el distrito 11. A todos muchísimas gracias por haber estado hoy en Agenda EMOL TV. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos candidatos. Y como siempre los dejamos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.